Gracias amigos, buenas tardes, un saludo especial para la directiva, gracias a la doctora Leonor Ferreira, siempre tan generosa en su presentación. El tema que voy a presentar hoy lleva el título Las dos Américas, democracia y dictadura, pero hace una especial mención a la cuestión de Venezuela como punto de inflexión. El marco de referencia de esta charla es que ustedes pueden distinguir que en las Américas siempre se ha tratado de dividir a América culturalmente, se ha dicho la América Latina y la América anglosajona, económicamente la América desarrollada y la América subdesarrollada, geográficamente la América del Norte, la América del Sur, pero esos parámetros de distinción han sido reemplazados en el siglo XXI por uno más importante, que para ponerlos en términos de la concepción marxista, en el término de eje de confrontación, el eje de confrontación en las Américas se ha trasladado de lo cultural, de lo económico, de lo geográfico, al tema de democracia y dictadura. Para mal de nuestro continente, el siglo XXI comenzó con el crecimiento de la dictadura castrista de Cuba, que hasta el año 1999 pasaba el periodo especial y estaba agonizando, hasta que llegó Hugo Chávez, presidente electo de Venezuela, y le proporcionó al dictador cubano lo que necesitaba, dinero y recursos que le permitieron recrear y poner en marcha todo un proyecto de atentado contra la democracia y la libertad en el hemisferio que ha terminado llamándose socialismo del siglo XXI, que en su momento se llamó Movimiento Bolivariano o Movimiento ALBA, y que es en verdad el castrismo reacomodado al siglo XXI con el dinero y el petróleo venezolanos, que ha permitido a la dictadura castrista expandirse y controlar a hoy día Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Y dejo constancia que este es un proyecto político en declinación y en decadencia, porque en su mejor momento, entre el año 2008 y 2010, controlaban además la Argentina de los Kirchner, el Brasil de Lula y de Rousseff, controlaban casi todos los gobiernos de América Latina, y hoy día aún, con el petróleo venezolano, controlan el voto internacional de los países del Petrocaribe, que son visible y públicamente sobornados para llevar su voto a favor de las dictaduras en organismos como la Organización de Estados Americanos. Esa es la realidad objetiva política de nuestro continente, y por eso yo he escrito un libro que se ha presentado este año, que se llama Las dos Américas, democracia y dictadura, donde a través de una serie de análisis y de ensayos demuestro cómo la dictadura castrista de Cuba se ha crecido, se ha expandido y tiene hoy día, para mal de la libertad y la democracia, el liderazgo político de la América Latina. En ese marco de referencia, permítanme hacer la diferenciación, recordar algo que todos ustedes conocen de lo que es democracia con lo que es dictadura y por qué estos dos sistemas se están confrontando. Las democracias, que gracias a Dios son la mayoría de los países que ocupan la América, tienen las características esenciales señaladas por la Carta Democrática Interamericana, que son el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, la existencia del Estado de Derecho, que no es otra cosa que la vigencia de la ley por encima de la voluntad de las personas, la división e independencia de los poderes públicos, que no es otra cosa que el sistema de check and balances, de frenos y contrapesos para evitar que un individuo o un grupo de individuos tengan el poder total, fundado en el hecho de que el poder ejecutivo gobierna, el poder legislativo legisla y el poder judicial controla la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Otro elemento esencial de la democracia es la libre organización política a través de partidos u organizaciones sociales y políticas, y el elemento final es la existencia de elecciones periódicas, libres y justas, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular. En democracia, el fundamento del poder está en la soberanía popular.
Y este conjunto de elementos que forman parte del derecho positivo de las Américas, porque han sido firmados por todos los países de la Organización de Estados Americanos en lo que se llama la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del año 2001, trae consigo el recordatorio de características que son específicas y fundamentales de la democracia. En democracia una característica fundamental es la previsibilidad. ¿Qué quiere decir previsibilidad? Sabemos cuándo se elige un gobernante y sabemos cuándo se va. Sabemos que ese gobernante tiene determinadas competencias que no puede exceder. Sabemos que la autoridad de los gobernantes está limitada por la ley. Eso es la previsibilidad. Ustedes saben, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en la Argentina, en el Brasil, en el Perú, en los países con democracia, cuándo se elige un presidente y cuándo se puede ir, se tiene que ir ese presidente. Cuáles son las condiciones para que se permanezca en el poder y en qué condiciones puede ser retirado del poder. Previsibilidad. Otro elemento es la alternancia en el poder. La democracia está diseñada para que nadie tenga el poder indefinido. La alternancia en el poder, que tiene su ejemplo más claro en aquel principio emergente después de la Revolución Mexicana que dice voto efectivo, no reelección, o en la Constitución norteamericana que establece la elección solo por 2 periodos consecutivos y se acabó la carrera política del presidente, es una característica fundamental. Y otra característica fundamental es la rendición de cuentas. En democracia nadie gobierna impunemente. El gobernante no es sino el administrador transitorio de los bienes y recursos del pueblo y por lo tanto tiene la obligación fundamental de rendir cuentas. Accountability. ¿Qué hace la dictadura frente a esto que es la democracia? Absolutamente todo lo contrario. La dictadura está fundada en la concentración del poder personal en un individuo, llámese el dictador Fidel Castro, el dictador Raúl Castro, el dictador Nicolás Maduro o el dictador Evo Morales o la dictadura de los Ortega que se ha instituido en Nicaragua. Concentrado el poder en un individuo y en un séquito de personas que dependen de ese individuo. Ese individuo está por encima de la ley, no obedece ley alguna. Y además, si es necesario, utiliza la ley. Otra característica de las dictaduras es la arbitrariedad y la característica esencialmente delictiva, porque la violación permanente de los derechos humanos y la violación de la ley hace de las dictaduras un hecho de características delictivas permanentes. ¿Quieren ejemplos? La dictadura castrista desde 1959, estas dictaduras del socialismo del siglo XXI instituidas por el castrismo en los principios del siglo XXI hasta nuestros días, que todavía controlan Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y que tienen influencia indirecta en el voto internacional de los países del Petrocaribe a través del soborno y de los sindicatos que han formado en la Organización de Naciones Unidas, que permite la vergüenza de que hoy día en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sea miembro Cuba, sea miembro Venezuela y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esté presidido por el narcoestado de Evo Morales. En ese marco de referencia, decir simplemente que hay que analizar la situación actual de este proceso de confrontación entre democracias y dictaduras. Hubo un momento en que el control de las dictaduras era muy grande, pero la situación económica, el mal proyecto económico fundado en la administración individual, absolutamente plagada de corrupción, ineficiente, comunista, sin rendición de cuentas, ha llevado a la crisis económica de estos países. El hecho de que no exista opinión pública, la persecución de la oposición política, la existencia de presos y perseguidos políticos, que los hay en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua. El exilio político latinoamericano que se ha formado en el mundo a partir del crecimiento de este proyecto castrista del siglo XXI ha hecho que el exilio tradicional cubano deje de ser el único exilio y aparezca un masivo exilio venezolano, aparezca un numeroso exilio boliviano, aparezca un exilio ecuatoriano y tengamos gente amenazada desde Nicaragua.
Las cosas parecen haber empeorado y en los hechos, en parámetros de libertad y democracia, han empeorado. Pero en control del poder de este grupo delincuencial denominado el socialismo del siglo XXI, ellos están perdiendo poder. Están perdiendo poder porque los países que administran han sido llevados a la crisis económica, a la crisis social, a la crisis política e inclusive a la crisis humanitaria, como es el caso de Venezuela, que ahora vamos a analizar. El poder más importante, el territorio más importante que el castrismo ha logrado controlar a través de esta expansión es Venezuela. Y es Venezuela por la naturaleza del Estado, pero fundamentalmente por los recursos petroleros y la riqueza que tiene Venezuela. Por eso es que Venezuela es hoy día un país ocupado por el castrismo y Nicolás Maduro es un actor político, un dictador títere del castrismo. Cuando muere Hugo Chávez, se presenta una disputa de sucesión entre el castrismo y el chavismo. Y el castrismo impone su candidato y ese es el sucesor que hoy día se conoce como dictador Nicolás Maduro. Hoy día Venezuela es un país con todas estas crisis que hemos señalado, es la principal colonia castrista, ha generado una reacción de un pueblo ofendido, hambriento y sometido a vejaciones y a persecuciones, que hoy día está movilizado y que quiere el cambio de gobierno y que quiere la salida de la dictadura, pero que choca con la resistencia terrible de la dictadura cubana que sabe que está librando en Venezuela la batalla de su última trinchera, porque si Cuba castrista pierde Venezuela, la próxima batalla es en la isla y sabe que puede perder el gobierno. El proceso de defensa para la recuperación de la libertad y la democracia que estamos viendo hoy día en Venezuela no es un proceso solo del pueblo venezolano, es un proceso continental, donde dependiendo del resultado, si este es favorable a la libertad y la democracia, vamos a ver cómo empiezan a caer las otras dictaduras y cómo la dictadura castrista empieza a acotarse hasta tener que devolver la libertad al pueblo cubano. Esta dictadura de Venezuela merece hoy el repudio internacional. Hace un par de años hubiera sido muy difícil hablar de la dictadura en Venezuela. Hoy día ya nadie tiene duda alguna de que eso es así. Esta dictadura castrista de Venezuela, que hoy día oprime, reprime y mata al pueblo y a la juventud venezolana, tiene condiciones de vinculación al crimen internacional que se reflejan básicamente en tres situaciones: la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. La corrupción es el pan de cada día de las dictaduras. Se ha abierto el famoso caso del Lavallato con la empresa constructora Odebrecht desde el Brasil, con el proyecto político de Lula y de Rousseff para hacer contratos con los países del socialismo del siglo XXI y llenarse de coimas y de dinero para usar políticamente ese dinero. Cuba está encubriendo la corrupción, no se sabe nada respecto al gran escándalo de corrupción del puerto del Mariel. En Venezuela están ocultando la corrupción. En Bolivia Evo Morales no revela y tiene terror de que se revelen los contratos de construcción con empresas brasileras como OAS, la propia Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao. Ecuador ha tapado el tema de las constructoras brasileras a nivel alto que puede tocar a Correa y a su séquito de ministros y ha generado una especie de cortinas de humo para perseguir a funcionarios de segunda y pretextos poniendo chivos expiatorios. Para nadie es desconocido la cantidad de nuevos ricos venezolanos del régimen boliviano de Evo Morales o del régimen ecuatoriano de Correa o de la familia y del régimen de Ortega, que están siendo investigados en todo el mundo y en Estados Unidos por la cantidad ingente de dinero que manejan proveniente de la corrupción. La corrupción es una característica de estos regímenes dictatoriales mientras los pueblos son llevados a una situación de hambre. El otro tema gravísimo es el narcotráfico. Venezuela se ha convertido en el centro, en el hub del tráfico de cocaína que es producida y provista fundamentalmente por los guerrilleros de las FARC desde Colombia, aliados del chavismo y del castrismo, y por los sindicatos cocaleros de Evo Morales desde Bolivia. Si ustedes miren los reportes sobre el tema del narcotráfico y la cocaína, van a ver que Venezuela es el centro de distribución y de expansión de esa droga con destino a los Estados Unidos y a Europa, pero que ha logrado el efecto perverso de convertir a los países de Latinoamérica en los más importantes consumidores de esa droga.
Argentina y Brasil son los países con los más altos niveles de consumo y el centro de distribución de ese producto delictivo es Venezuela. Y el otro tema es la vinculación de este Estado con el terrorismo. A través de ese narcotráfico se sostiene logística para el terrorismo de origen islámico, se sostiene tráfico de armas y cada vez son más marcadas las denuncias y pruebas sobre el particular. Entonces, cuando el pueblo venezolano se confronta al régimen dictatorial castrochavista de Nicolás Maduro, no solamente estamos viendo una confrontación política, estamos viendo una confrontación de un pueblo que quiere libertad y democracia contra una verdadera mafia organizada que maneja narcotráfico, terrorismo, corrupción y toda clase de delitos que provienen de esas actividades criminales. No en vano, Venezuela está hoy día calificada por varios medios de comunicación y estudios especializados como un narcoestado, además de una dictadura. Otro elemento que hay que considerar respecto a Venezuela y estas dictaduras es su declarado antiimperialismo. Están absolutamente afirmados en atacar a los Estados Unidos, en declarar que el capitalismo es el enemigo, y tienen ejemplos que pueden sonar ridículos, pero que son sumamente peligrosos, como el hecho de haber construido y puesto en funcionamiento la Escuela Militar Antiimperialista del ALBA en Santa Cruz, Bolivia, bajo jurisdicción de Evo Morales y de su Estado plurinacional. Eso no es un dato menor, porque ahí están entrenando la doctrina de las Fuerzas Armadas, que ya no son fuerzas armadas de la nación de cada país, sino que son fuerzas armadas de los regímenes dictatoriales, para que, como vemos hoy día en Venezuela o vemos en Cuba, no respondan a la ley, no respondan a la Constitución, sino a la fuerza, al mandato y al abuso de los dictadores, en este caso los Castro en Cuba y Maduro en Venezuela. Están cambiando el sentido de lo que son fuerzas armadas que tienen que defender a su pueblo por fuerzas armadas que defienden al régimen dictatorial contra el pueblo, como estamos viendo todos los días en la televisión venezolana y mundial. Finalmente, en este análisis de situación que les hago, permítanme proponer algún tipo de consecuencias en lo que se vislumbra puede ser el resultado de la situación venezolana. En Venezuela solo pueden pasar dos cosas: o triunfa la libertad y la democracia y cae el régimen dictatorial y el pueblo venezolano recupera su condición de Estado democrático y emprende el largo pero necesario camino de la normalización y de la recuperación económica con libertad, con principios y con valores de libertad de prensa, de coexistencia pacífica, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la propiedad privada, de respeto al ser humano. Ese es el escenario deseable y, en mi criterio, el que tiene que suceder, o la dictadura castrochavista de Venezuela se instala y permanece instalada en Venezuela, llevando adelante este proyecto que ha venido a llamar constituyente, donde se está tratando de hacer una simulación para reemplazar la voluntad popular a través de grupos de carácter colectivista, fascismo puro, que representan lo que puede controlar todavía un gobernante como Nicolás Maduro, que tiene menos del 10% de popularidad y que lo maneja todo a la fuerza de las armas o a la fuerza de la presión económica o del miedo. En caso de que suceda lo mejor, que es el triunfo de la libertad y la democracia, eso va a tener un efecto regional y mundial. Sostengo y ratifico que la Cuba castrista está librando hoy día la última trinchera en la batalla de Venezuela. Si la Cuba castrista pierde Venezuela y cae el régimen de Maduro, como tiene que suceder, la próxima batalla es en la isla de Cuba, donde, como ustedes conocen, que son miembros del exilio y de la resistencia por la libertad y la democracia en Cuba, hace 58 años se está librando, con subidas y bajadas, con éxitos y con fracasos, esa lucha incansable por recuperar la libertad en Cuba. Esa Cuba que se ha expandido y que ha formado una especie de neocolonialismo castrista, por raro que parezca, está siendo arrinconada en Venezuela, y si pierde la batalla de Venezuela, no tardaremos
mucho tiempo en ver la libertad del pueblo cubano. La importancia de lo que sucede hoy día en Venezuela, reitero, tiene carácter hemisférico y tiene carácter mundial. El otro tema, si Venezuela recupera su democracia y la Cuba castrista y el castrismo es derrotado en territorio venezolano, vamos a ver nosotros un cambio en la región. Las otras dictaduras que restan, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, no van a tener ninguna posibilidad de sobrevivencia porque sus pueblos están cansados y porque además van en el mismo camino de Venezuela. Al Ecuador le deben faltar meses para llegar a una situación de crisis económica como empezó la crisis de Venezuela. Bolivia está consumiendo sus reservas, ha consumido el año pasado el 40% de sus reservas y este año consumirá el restante 40% y le quedará algo para el próximo año. Están llenos de deudas, ninguno de estos países informa a sus pueblos cuál es la deuda externa o interna que tienen. Están llenas de corrupción, de créditos chinos, de contratos oscuros, de obras mal hechas por el doble o triple del precio. Están llenos de nuevos ricos y están pinchados por el narcotráfico. El camino que estamos viendo en Venezuela es un camino que está asfaltado para que los gobiernos de Ecuador, de Bolivia y después Nicaragua los recorran. Y la distancia son unos meses o tal vez unos pocos años, pero ahí vienen porque tienen la misma inspiración, el mismo proyecto económico y el mismo proyecto político, aunque lo quieran disimular. Saliendo la dictadura venezolana, no solamente pierde el castrismo, sino que ganan el resto de los pueblos que hoy día no tienen democracia. En el otro escenario, si es que por la vía de la presión, de la fuerza o de la indiferencia de organismos internacionales y de países democráticos se consolidara por un tiempo más la dictadura en Venezuela, lo que vamos a ver es una profundización de la confrontación hasta que la libertad y la democracia se impongan, porque los jóvenes, el pueblo, las mujeres venezolanas que están luchando hoy día en las calles de Venezuela no están solos. Tienen solidaridad mundial, tienen solidaridad americana, tienen solidaridad de medios de comunicación que están señalando con el dedo acusador al responsable Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. Lo que hay que agregar a eso es un concepto y un mensaje muy importante. La dictadura de Venezuela es la dictadura castrista de Venezuela, de la que depende el proceso de liberación del resto de los pueblos de Latinoamérica. Muchas gracias.